Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto con fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Estimados hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. En esta tarde vamos a examinar la palabra del Señor justamente en Mateo, en el capítulo 26. Es un largo capítulo, tiene muchos antecedentes, pero vamos a tratar de ubicarnos específicamente tanto en la unción como en el arresto de Jesús. Pero para ello vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, quiero solicitar vuestra bendición en esta tarde. Quisiera, Señor, que cada uno de quienes van a escuchar este mensaje se sientan motivados por tu Santo Espíritu, no tan solo a quedarse con estas palabras, sino que a escudriñarla aún más
Hay tanta riqueza en ella. Y por eso que vamos delante de tu presencia en el amor de Jesús, sabiendo, mi Dios, que usted, a través de su Santísimo Espíritu, guiará nuestro caminar. Amén. Estimados hermanos, dentro de los antecedentes generales que podemos encontrar, este capítulo agrupa varias situaciones. Si pudiéramos hacer un bosquejo respecto del capítulo 26, vamos a tener, por ejemplo, que del 1 al 5 vamos a encontrarnos con el consejo de Dios y el complot del hombre para atentar contra la vida de Jesús. En los versículos del 6 al 13 está el ungimiento propiamente tal en Betania. Del 14 al 16 vamos a encontrar el acuerdo de Judas con los principales sacerdotes. En los versículos del 17 al 25 vamos a encontrar la celebración de la Pascua. De los versículos del 26 al 30 vamos a encontrar la institución de la Cena del Señor. Del 31 al 35 vamos a encontrar cómo Pedro se compromete ante el Señor a ser fiel. Del 36 al 46 estamos en la oración que el Señor Jesús hizo en el Getsemaní. De los versículos del 47 al 56 está la traición propiamente tal y el arresto de Jesús. De los versículos del 57 al 68 está el juicio ante el Sanedrín. Y por último, de los versículos del 69 al 75 está esa triple negación de Pedro. Así que este capítulo agrupa muchas cosas, pero nos vamos a circunscribir solo en lo que es la unción y en el arresto de Jesús, para sacarle el mejor partido, sabiendo que lo que el capítulo nos está hablando es algo que a veces no comprendemos en su plenitud. Por ejemplo, si leo los versículos del 1 al 5, la palabra del Señor dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En esos antecedentes generales, lo que menos toleraban los romanos eran los desórdenes sociales. Si había desórdenes sociales, le costaba el puesto al sumo sacerdote, que en esa oportunidad era Caifás. Además, tenemos otro antecedente general. Por ejemplo, Flavio Josefo dice que esta fiesta de la Pascua convocaba aproximadamente entre 2 a 2,5 millones de personas. Por lo tanto, no era un grupo pequeño. Se acercaban a él, a esta fiesta, a Jerusalén propiamente tal, desde 30 kilómetros a la redonda. Era obligación participar. Por lo tanto, nos encontramos que la opinión de los ancianos, cuando tienen consejo, dice: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Es decir, lo más silencioso, lo más callado posible. Así hablaban los conspiradores, no durante la fiesta. Pero ¿saben lo que dijo Dios, el Todopoderoso? Durante la fiesta. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, hermanos. Eso es lo que dice Isaías 55, el verso 9.
Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a este tipo de situaciones, Dios está en control de todo. Lo ha estado siempre. Anhelamos como pueblo cristiano su venida. Pero la fecha, el momento, solo está en las manos de nuestro querido Dios. Vamos a leer ahora los versículos del 6 al 13 para entrar en el primer punto, la unción en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí tenemos la unción en Betania relatada por Mateo en su evangelio. Marcos y Juan también relatan esta unción. Pero saben, hermanos, Mateo no dice el nombre de la mujer que ungió al Señor. Solo Juan dice que es María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro. Así que Lucas incluso hace un relato parecido, por allá por Lucas capítulo 7, pero agrega que la mujer era una conocida pecadora. Y la unción que se está manifestando, entonces dice que estaban en casa de Simón el leproso. Y Lucas dice que estaba en la casa de Simón el fariseo. Ahí hay algo que no cuadra muy bien, pero nos quedamos con el relato de lo que está diciendo Mateo en esta hora. Así que lo primero que nos llama la atención es que dice que estaban en casa de Simón el leproso. Pero ustedes saben que los leprosos no podían convivir, como estamos en un año pandémico, incluso a veces este tipo de situaciones la podemos entender. Parece que quedó él con el mote de leproso. Y es muy posible que la fiesta, la cena a la cual fue invitado por Simón, era propiamente tal por el agradecimiento de haber sido sanado. Y bajo estas circunstancias estaban los discípulos con el Señor Jesús, y que María de alguna manera estaba sirviendo. Así que el verso 6 y el 7 dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. En esa época nadie se sentaba a la mesa. La actitud para tomar la cena normalmente es estar siempre recostado. Algunos comentaristas dicen que María en esa ocasión estaba también ayudando a servir. Y eso le facilitó estar cerca de Jesús. Y eso le facilita también el acercarse a Él con un frasco de alabastro que tenía un rico perfume. Así que ella va,
donde Jesús y lo derrama. Había tal gratitud en esa mujer que no derramaba tan solo el perfume, derramaba su corazón lleno de gratitud, de amor y devoción. Y aquí hay un punto de inflexión, hermanos, para toda nuestra vida. ¿Cómo servimos a nuestro Señor Jesús? ¿Cómo servimos en su obra? Con una entrega de amor, de gratitud, de devoción por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Por cierto, los versículos posteriores, el 8 y el 9, nos hablan que los discípulos se enojaron y reprobaron la actitud y murmuraron. ¿Y qué murmuraban de esa mujer? Tal vez, como dicen algunos comentaristas, la falta de amor por los pobres. Porque esa fue la primera reacción de los discípulos. Si bien es cierto que aquí Mateo no dice quién es el que habló primero o dijo eso, Juan dice que fue Judas, pero al parecer fue unánime de todos los discípulos enojarse. Pero las palabras que quedan más grabadas es que ¿para qué este desperdicio? Si entregar lo mejor por nuestro Salvador no puede ser mirado bajo ningún punto de vista como un desperdicio. Al contrario, tiene que ser visto como ese amor entrañable que nace del corazón del ser humano que está agradecido por todo lo que Él ha hecho. Aún no tengamos conciencia de todas las cosas de que Él nos ha librado, pero siempre Él estará presente y tiene que estar presente también nuestro deseo de servirle, de amarle, de rendirle el culto que se merece. Así que había miradas de mucho enojo contra esta mujer. Y ustedes ven que en el relato se dice que el Señor Jesús fue el único que apreció ese gesto. En el relato de Lucas, por ejemplo, cuando esa otra mujer que era pecadora, que dicen ellos, derrama también un frasco de perfume en Jesús, Simón el fariseo para él mismo piensa, si fuera profeta este hombre, sabría quién lo está ungiendo, que es pecadora. Y aquí solo Jesús aprecia el gesto, porque el Señor Jesús ve el escenario completo de todo lo que hay en nuestras propias vidas. No ve una sola parte del cuadro, ve el cuadro completo. Así que a veces es ingrato el pago que recibe el Señor Jesús. Y miren, sus propios discípulos, quienes estaban viéndolo en cada día, lo que estaba haciendo, cómo iban, qué hacían, cuáles eran sus palabras, cuáles eran sus gestos. Solo Jesús apreció el gesto de esta mujer y dice por qué. Porque él sabía bien que iba a ser crucificado y que no se iba a alcanzar el momento en que él fuese ungido antes de su sepultura. Y él lo ve como algo que es más adelante. Así que, mire, Séneca, un filósofo, dijo lo siguiente: es ingrato quien niega haber recibido un acto de bondad que se le ha otorgado.
Es ingrato quien lo oculta. Es ingrato quien no lo corresponde. El más ingrato de todos es el que lo olvida. Y podría sacar una reflexión. Hay tanta hermandad que ha mostrado ingratitud hacia el Señor. Hay tantos de nosotros que no hemos mostrado la gratitud que el Señor Jesús se merece por su tremendo sacrificio en la cruz del Calvario. La hermosa obra de María nos inspira a decir, hermanos, el mensaje de salvación y la respuesta de gratitud por la salvación recibida no deben separarse jamás. Vamos a otro punto. El acuerdo entre Judas y los principales sacerdotes. Leo los versículos del 14 al 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Y aquí vemos un contraste, hermanos, entre la lealtad de María y la deslealtad de Judas. ¿Qué lo motivó? ¿Fue la codicia, como dicen algunos? ¿Fue la desilusión, como dicen otros? ¿Qué pasó en Judas? ¿Qué pasó en los discípulos? Vamos a ver más adelante que incluso cuando arrestan a Jesús, todos los discípulos vuelan, se van, se esconden. E incluso los evangelios dicen que volvieron a sus faenas habituales, a los cuales el Señor Jesús, después que resucita, los va a buscar para encomendarles la gran comisión. Pero ¿qué motivó a Judas? Juan dice que no era que tanto se cuidara de los pobres, sino como era en lo que llamamos hoy en día un tesorero, echaba mano de algunos recursos para gastos propios. Podríamos ver la codicia ahí. ¿Y la desilusión dónde estaba? Eran tan nacionalistas algunos en el grupo de los discípulos que querían ver que Jesús mostrara todo su poder en la tierra, porque querían realmente un Mesías, como estaba indicado en las Escrituras, que iba a ser un Mesías como un gran general de ejército comandando un ejército para liberarse definitivamente de los romanos. Y eso no estaba aconteciendo. No estaban viendo a ese gran Mesías. Por lo tanto, a través del tiempo fue perdiendo prácticamente algo de ese amor en los discípulos. Y ya no tuvieron esa fuerza para seguir. Querían otra forma de ser. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros, hermanos, podemos pensar muchas otras cosas de cómo hacer las cosas, pero la última palabra siempre, siempre y siempre la tendrá Dios y no nosotros. Así que el acuerdo con los principales sacerdotes estaban tan ocupados que en sus mentes lo único que pensaban, ¿cómo arrestar y matar a Jesús? Porque hasta sus negocios estaban siendo cuestionados por el Señor Jesús. Así que, posterior a eso, hermanos, viene todo lo que es la institución de la Cena del Señor,
el anuncio de la negación de Pedro, de la oración del Señor Jesús en el Getsemaní, y cómo los mismos discípulos no pudieron velar con Él, hasta que llegamos a los versículos del 47 al 56, que es el arresto de Jesús. Dice así la palabra. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Retomamos en el versículo 16. El versículo 16 dice que desde entonces, es decir, cuando se pone de acuerdo Judas con este grupo de ancianos, sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas, desde entonces buscaba la oportunidad de entregarle. Judas, el señor don Judas, creyó que él manejaba los tiempos y las sazones. Pero no era así. El señor don Judas se equivocaba. Lo que no sabía es que Dios está y estará en control de todas las cosas que suceden en el planeta Tierra. Como dije anteriormente, este grupo que estaba confabulando decía: no durante la fiesta. El Señor Jesús o Dios, nuestro Padre, decía: durante la fiesta. Y aquí vemos que después de la cena del Señor, después que termina la cena, que se hace la institucionalidad de la cena del Señor, cantan el himno, normalmente siempre regresaban a Betania. Descendían desde Jerusalén a Betania, pero en esta oportunidad no lo hicieron. Sepa si es la hora o no la hora, pero lo que podría pensar uno es que se estaba cumpliendo el plan que Dios mismo ya había determinado y que Jesús sabía perfectamente. Por lo tanto, se fueron a ese lugar llamado en el Getsemaní. Judas no era un estratega y la oportunidad que él estaba esperando para entregarle, se la dio Dios y tenía que aprovecharla, porque era su voluntad. El Señor Jesús, si ustedes ven en el versículo 42, cuando Él ora: si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios
era que ese era el momento en que él iba a ser entregado. Las autoridades, hermanos, estaban tan ocupadas en esta conspiración que aún ni siquiera ellos, mire usted, ni siquiera ellos habían participado en la cena pascual. Eso lo recoge el evangelista Juan en el capítulo 18, verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estaban tan ocupados en conspirar que se olvidaron de algo que para ellos representaba algo importante. También podemos ver, hermanos, que un símbolo de amistad y afecto se convertía en la señal para arrestar a Jesús. Porque Judas, cuando se acerca, lo saluda con afecto, con un ósculo santo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que incluso el Señor Jesús, o el verbo, el término, la palabra, hace ver que fue un saludo efusivo. No fue un simple beso. A lo mejor fue un abrazo cariñoso, un beso. Y ahí tenemos que ese símbolo de amistad y afecto se convirtió en una señal para que toda esa muchedumbre que seguía a Judas arrestase a Jesús. Y de esta manera todo se cumpliese, según lo que dice el versículo 56. Ahora, el propósito del juicio no es vindicar el derecho, sino más bien que triunfe el mal. Por ello permanece el Señor Jesús en silencio. Y nosotros podemos hacer otros puntos de inflexiones a raíz de toda esta palabra de Dios. Ya le hice ver cómo la actitud de lealtad, de amor de María se contrastaba con la actitud de Judas. Y ahí podemos nosotros sacar una enseñanza. ¿Qué nos motiva a nosotros a seguir a Jesús? ¿Qué nos motiva a alabarle? ¿Qué nos motiva a aceptar sus enseñanzas y su amor? También encontramos, hermanos, que a veces pudiéramos sentir aprecio por hacer algo, pero nos resistimos un poco porque no sabemos cómo actuar. Y ahí es donde hay que entrar en un contacto estrecho con el Espíritu Santo del Señor, porque el Espíritu Santo del Señor nos dirá exactamente lo que debamos decir en el momento oportuno, siempre y cuando nos coloquemos en sus manos cariñosas. Hay un himno que cantamos: ¿qué te daré, maestro? Y a veces, hermano, me da la sensación, y esta es una opinión estrictamente personal. A veces no me gustaría, hermanos, cantar algunos himnos o algunos coros, porque no es lo que puedo o no puedo estar haciendo. Y ese himno habla justamente, ¿qué te daré, maestro? Y ese ¿qué te daré, maestro? Es una entrega. Es una entrega cuando somos llamados, cuando somos aceptados, cuando queremos hacer algo para el Señor.
Por eso tenemos que sacar algunas lecciones de esta predicación, pero eso le corresponde a cada uno de nosotros, conscientemente, en nuestros aposentos, incluso cerrada la puerta, hablar con nuestro Dios y preguntarle, ¿qué podemos hacer, Señor? Y de responderle ante esa petición, ¿qué te daré, Maestro? Así que, hermanos, tal vez puede ser breve la predicación, pero se centró en la unción de María en Betania, cuando derrama ese frasco de alabastro. Le pusieron precio, eran tan rápidos los discípulos que le pusieron precio, 300 denarios, ¿qué menos? Y el denario, recuerden ustedes, que era el salario de un día de un trabajador. Por lo tanto, debe haber costado varios años, tal vez a lo mejor incluso, ya le preguntaré a Lázaro, si a lo mejor se lo regaló él a su hermana, porque era el que principalmente allí trabajaba y ganaba, como dice una de mis hijas, las lucas. Y a lo mejor ella lo tenía para una ocasión muy especial, a lo mejor hasta para su matrimonio, para ungir su cuerpo cuando se fuera a casar. No lo sabemos, ya le preguntaré. Y resulta que ella no tiene impedimento en quebrarlo, derramarlo. Así que, hermanos, les dejo hasta aquí esta predicación y vamos a orar ahora. Amantísimo Padre, queremos darle muchas gracias por su bondad, su misericordia, su amor. Gracias por esta palabra, Señor. Pueden parecer breves, pero son un alimento espiritual para nuestras vidas. Y que queremos pedir, Padre, con toda honestidad, que esta palabra encuentre justamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes y razonamientos, encuentre la cabida necesaria para analizarnos a nosotros mismos de la forma que estamos entregando nuestra adoración y nuestra alabanza a tu nombre. Le agradecemos su presencia, su amor, su bendición, su ayuda a través de su Santo Espíritu. Y pedimos, mi Dios de la gloria, que todos nuestros hermanos en la fe y aquellos que hayan de escuchar esta predicación sean muy bendecidos ricamente y que a través de Jesús reciban también la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame, Señor, un corazón como el tuyo, que es perfecto, lleno de amor. Dame, Señor, un corazón como el que diste al rey David, el dulce cantor. Quiero, Señor, un corazón que se mantenga tarde y mañana en oración, que siempre esté cerca de ti, un
un corazón que sea tu casa para vivir. Quiero, Señor, un corazón humilde y lleno día tras día de tu santa unción. Un corazón hecho canción para cantar las melodías del Salvador. Dame, Señor, un corazón que su fundamento sea tu palabra, tu revelación. Dame, Señor, canten todos. Lleno de gracia y sabiduría y de valor. Todos. Quiero, Señor, un corazón que se mantenga tarde y mañana en oración, que siempre esté cerca de ti. Un corazón que sea tu casa para vivir. Quiero, Señor, un corazón humilde y lleno día tras día de tu santa unción. Un corazón hecho canción para cantar las melodías del Salvador, para cantar las melodías del Salvador.